Buenos días y bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en nuestro estudio de Departamento de Escuela Sabática, Asociación General. Estamos otra vez juntos con nuestra querida hermana Raquel y tenemos una lección muy especial, el zarandeo entre el pueblo de Dios. Tenemos varias lecciones relacionadas con los eventos del último tiempo y ahora tenemos una lección relacionada con la condición espiritual del pueblo de Dios. Y vamos a ver qué es tan importante estudiar en relacionado con esto. Antes de empezar nuestro estudio, queremos invitar a nuestro Señor con una oración en silencio. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección. Tenemos una introducción de la lección, rechazo del testimonio directo y zarandeo. Tenemos un mensaje dirigido al pueblo de Dios, así como también encontramos en las lecciones anteriores mensajes relacionados con las iglesias apóstatas y las iglesias de Babilonia. Así también tenemos mensaje que está dirigido al pueblo de Dios, y dependiendo de eso, si se acepta o se rechaza, entonces entra cada uno de los creyentes en este zarandeo. El zarandeo proviene por el costumbre antiguo de zarandear distintas cosas, como son las semillas, por ejemplo, y separar las semillas buenas de las pajas, o también eso se usa en zarandear piedras y otras cosas, en que las pequeñas se caen y las grandes permanece dentro de este instrumento, esta herramienta que se usa en el zarandeo. Pero el segundo subtítulo está hablando de rechazo del testimonio directo y el zarandeo. Es el primer subtítulo, rechazo del testimonio directo y el zarandeo. El segundo subtítulo es muy importante también, otra causa de zarandeo. Vamos a ver que prácticamente tenemos un zarandeo a nivel personal y tenemos un zarandeo final. Por eso debemos entender que hay un zarandeo de parte de la verdad y el mensaje que está dirigido de parte del Señor. Hay un zarandeo también relacionado con nuestras relaciones personales con Jesús y las relaciones que tenemos dentro de la iglesia. Y vamos a ver todo eso dentro de esos subtítulos. El próximo subtítulo es relacionado del zarandeo final, y ahí se está hablando entonces de este enfrentamiento de los poderes mundiales cuando sale la ley dominical y las dificultades tremendas de que nosotros estudiamos ya en las lecciones anteriores. Aquí es el último subtítulo, preparación para permanecer firme en la verdad, que es prácticamente la parte muy importante, más importante en esa lección, cómo prepararnos para este zarandeo, para esas dificultades relacionadas con el fin del tiempo. Pero vamos ahora con nuestra querida hermana Raquel, que habla un español mucho mejor que el mío. Podemos repasar la lección punto por punto y vemos algunos detalles importantes dentro de los textos. La primera pregunta, Raquel, está: ¿qué amonestación del testigo fiel a la iglesia de la Odisea está relacionada? ¿Cuál es el motivo que su testimonio causa un zarandeo dentro del pueblo de Dios? Creo que es importante entender primero el término zarandeo. Todos los que alguna vez han estado relacionados con la agricultura o la han practicado saben lo que es una zaranda. Generalmente es en forma redonda, puede ser también cuadrada, pero entonces lo que se produce es una agitación y un aventamiento. Es decir, los granos, especialmente
de trigo o cualquier otros, con el fin de liberarlos de la paja y de cualquier otro elemento que tiene muchísimo menos peso por el movimiento y por el aventamiento. Se consigue entonces que solamente lo firme permanezca y todo lo demás desaparezca. Así que el zarandeo implica tribulación, dificultades, agitación, problemas, crisis, tensión, con el fin último de conseguir que solo lo realmente valioso, lo realmente firme permanezca. Entonces, si hemos entendido el símil o el paralelo que vamos a seguir en esta lección, es importante centrarnos ahora en Apocalipsis capítulo 3, 14 al 16. Este es el último periodo de la iglesia de Dios en este mundo. Es la iglesia del juicio. Es el grupo humano que representa la palabra de Dios y que dentro de ellos tienen que identificarse por los verdaderos practicantes, seguidores y fundamentados en la verdad o no. Y de hecho, el propio mensaje a la Odisea es muy impactante por el principio de que afirma con absoluta certeza que Dios conoce nuestras obras. Él sabe lo que hacemos y conoce también nuestra temperatura espiritual. Y lamentablemente es tibia, no es caliente, no es fría. Y esa es una razón para la acción de vómito o de rechazo total y absoluto de Dios, por una actitud beligerante y compartida entre la verdad y el error, entre el bien y el mal, una mezcla e introducción del mundo dentro de nuestras vidas, previamente afirmando que somos seguidores de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando toda esa conflagración social, política y religiosa está ocurriendo, recordemos las lecciones del pasado, es decir, la lección anterior que habíamos estudiado. Esto no es algo que ocurre separadamente, sino que ocurre precisamente porque se está produciendo esta presión desde el exterior sobre la iglesia, exigiendo la toma de posición como institución religiosa, pero también de cada uno de los miembros individuales. Entonces, cuando se exige una toma de posición correcta, cuando se denuncia la debilidad dentro de la iglesia, cuando se denuncia la mundanalidad dentro de la iglesia, eso produce una reacción por presión externa y por presión interna. Y eso es lo que la Biblia y los testimonios presentan como el testimonio directo, llamar al pecado por su nombre, remover, hacer reaccionar al pueblo de Dios para tomar una posición firme. Prácticamente también antes de que entre esta presión por afuera, debemos promover o debemos anunciar el mensaje de Dios para que esta persecución tome lugar. Entonces, para que nosotros cualificamos o entramos en la cuenta del Señor y que nuestro mensaje puede ser escuchado, debemos antes de eso purificarnos y hacernos capaces a denunciar. Porque no es solo anunciar o denunciar la falta de las otras iglesias apóstatas, pero antes de eso debemos nosotros demostrar que somos diferentes, que de verdad tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Y aquí el mensaje, lamentablemente quizá por el lugar no está todos los versículos mencionados, pero aquí se mencionan de los tres elementos fundamentales que faltan a la Odisea. Es parte del mensaje del testigo fiel. Y eso es el oro purificado por fuego, es la vestidura blanca que debe cubrir nuestra desnudez, y tenemos también el colurio que es un símbolo del Espíritu Santo. Todos esos tres elementos son necesarios para que el pueblo de Dios puede cumplir con su misión y anunciar ha caído Babilonia. Antes de anunciar ha caído Babilonia, debemos nosotros salir
de Babilonia. Vamos a ver y continuamos con la segunda pregunta. ¿En qué condición se encuentran varias almas que profesen creer en la verdad? ¿Es suficiente estar registrados en los libros de la iglesia? Bien, la parábola de las 10 vírgenes ya la hemos mencionado en lecciones pasadas y la hemos estudiado con detalle. Es importante que es introducida de nuevo en esta lección, ya que especialmente la última parte de la parábola identifica al pueblo de Dios que vivirá en la última parte de la historia de este mundo. Es decir, si eran 10, lo primero que se produce es una separación. La separación se produce basado en la experiencia espiritual que tienen. Ese es el elemento diferencial. No es la clase social, no es la educación, no es la cultura, no es la nacionalidad. Es la base espiritual, su nivel de experiencia espiritual, su reserva de aceite, la posesión que la verdad ha tomado de nosotros. Que el Espíritu Santo reine en nuestra vida, que el nuevo nacimiento se haya dado, que haya habido crecimiento, madurez espiritual. Ahora es el tiempo de que eso se dé. Cuando llegamos a este último momento, lo único que va a haber es una diferenciación. Ya no hay tiempo de preparación. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes fatuas? Ellas dijeron, vamos a ir a buscar aceite y regresaremos. El mensaje que se le da es, no os conozco. ¿Por qué razón? La puerta se cerró. La gracia ha terminado. Ahora es el tiempo de preparación. No sabemos hasta cuándo. El Señor tiene su reloj profético. Por las señales de los tiempos sabemos que nuestro tiempo es muy limitado. Así que en este momento empieza nuestro periodo de identificación en esta lección. ¿De qué parte estamos? ¿Somos de las 5 vírgenes fatuas parte o somos parte de las 5 vírgenes sabias? En las próximas preguntas iremos analizando cada uno de los elementos que nos permiten realizar un cuestionario de en qué momento estamos y si vamos a soportar el zarandeo. Con la ayuda de Dios, hagámoslo con detalle este estudio. Muchas gracias. Yo creo que estamos concluyendo todos juntos que prácticamente solo la membresía de una iglesia no cambia las cosas. No nos puede capacitar a ser fieles en este zarandeo. Mucho más es que se requiere una vida piadosa, una preparación. Y pueden imaginarse, varios hermanos y hermanas ya colocaron algunos videos en internet y vieron cómo el ecumenismo está en marcha y cómo las iglesias protestantes se acercan del catolicismo adorando y saludando al nuevo Papa. Pero, ¿qué sucede? Los mensajes que salen de esta gente son muy atractivas. Son mensajes de paz, mensajes de unidad, que son mensajes agradables de los oídos y de los oidores. Por eso, para permanecer firme en ese tiempo tan difícil, debemos conocer muy bien la verdad y debemos tener una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Seguimos nuestra lección en pregunta número 3. ¿Quiénes serán zarandeados y dejarán la iglesia? ¿Quién son esos que van a ser zarandeados? Y también esa pregunta tiene, alguna más información de qué tipo de zarandeo encontramos dentro de la iglesia. Zarandeados serán todos, porque es el grano y es la paja. Todo se coloca dentro de la zaranda, así que todo es movido y aventado. Ahora, ¿quiénes son los que se salen de la zaranda? ¿Sí? Es la paja. Es lo que no tiene peso, lo que no tiene sostén. Ahora veamos cuáles son esas características para permanecer en la zaranda, para ser granos pesados, firmes, puros, limpios y alejados de la paja. Primer elemento, nivel espiritual, de acuerdo a Apocalipsis 3:16.
No podemos ser ni fríos y mucho menos tibios. Así que debemos controlar cuál es nuestra intensidad de compromiso con la verdad. Cuál es nuestro nivel de actividad, de entrega al servicio de Dios, a las actividades de la iglesia, al ayudar a los demás, hacer cosas en favor de la predicación del Evangelio. Eso mide nuestra temperatura. Tenemos gozo de ir el sábado a la iglesia, tenemos alegría de estudiar la lección, tenemos el celo día a día de orar, de llevar a nuestras familias, a nuestros hijos al Señor. Eso regula, nos muestra en qué lugar del termómetro estamos. Así que, primer lugar, nivel espiritual. Segundo lugar es nuestra comunión personal con Dios. Aquí se nos habla de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Así que esas vestiduras blancas sabemos que nos la da Dios en ese proceso de la justificación por la fe. ¿Eso qué significa? Que somos conscientes de nuestra pecaminosidad. Nos entregamos a Dios y le decimos, Señor, hazme un instrumento útil en tus manos. Perdona mis faltas. Elimina de mí todo lo que me aparta de tu lado. Así que hay una experiencia viva, activa, progresiva, madura en relación con Dios a nivel personalizado. Y el tercer elemento es que confesamos. Somos activos en comunicar a otros la maravillosa verdad, en explicar a otros estas importantes lecciones que estamos estudiando. No nos avergonzamos de la verdad. Nos sentimos dichosos, gratos de poder tener la oportunidad de hablar de la verdad, con nuestro vestuario, con nuestra comida, con nuestro modo de ser, con nuestro modo de hablar, con nuestro diario vivir. Día a día alabamos y testificamos de Dios. Muchas gracias. Prácticamente si nosotros no testificamos hoy y tenemos algún tipo de vergüenza de la verdad o de nuestra iglesia porque es pequeña, porque no tenemos tantos instituciones, pero ¿qué sucede cuando nosotros compartimos este mensaje? Seguro vamos a tener algún enfrentamiento, alguna inconveniencia, ¿ok? Prácticamente está preparándonos para una confrontación más allá, más seria y relacionada con un zarandeo más profundo. Vamos a ver ahora la pregunta número 4. ¿Qué otra causa ocasiona zarandeo en el medio de nosotros y que algunos abandonen nuestras filas? ¿Qué otro tipo de problema? Porque entendemos que este movimiento, como te estás demostrando, son las dificultades. Y es interesante que hay algunos de esa herramienta que tiene el propósito de zarandear los pequeños y permanecen los grandes, que son, por ejemplo, se hace con las piedras. Pero también tenemos el trigo, que se prefiere o es más importante que las semillas se caen y queda la paja. Entonces, a veces en el zarandeo queda los restos que deben tirarse y a veces en contrario caen las partículas innecesarias y permanecen las importantes. Pero en ese caso, ¿quién abandona las filas? ¿Quién se aparte del pueblo de Dios y por qué? Es importante que a lo largo de esta lección se estén repitiendo las causas. En la pregunta anterior hemos analizado ya varias causas. Ahora estamos añadiendo causas. Así que a las ya mencionadas tenemos que añadir que las personas o aquellos que no soportarán la crisis final son los que tienen una bipolaridad espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay correspondencia entre lo que conocen y lo que hacen. Es decir, son dos cosas diferentes.
Y ese elemento es altamente destructivo de la espiritualidad. Conocer y no practicar. Escuchar y no hacer. Conocer y no vivir. Esto produce que nuestro fundamento, de acuerdo a la parábola, sea de arena, sea disolvible, sea blando, sea destructivo fácilmente cuando viene la lluvia, los ríos, los vientos, y con ímpetu golpearon la casa, dice, y fue grande su ruina. Así que hoy, cada día, estamos formando nuestro carácter, estamos formando nuestra vida espiritual, y tenemos que pedirle a Dios que, como Él es el arquitecto y a Él le hemos pedido los planos para construir una vida de acuerdo a la voluntad del cielo, que Él obre con su Santo Espíritu día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto en nuestra vida, para que todo el fundamento sea sobre la roca que es Cristo Jesús. Que conozcamos y hagamos, que creamos y vivamos a la altura de esa verdad. Muchas gracias. También en ese caso, la falta de fundamento muchas veces es una religión que está fundada en las obras. Hay gente que intenta con sus propias fuerzas a llegar a una santidad, pretende la santidad. Entonces, cuando vienen las pruebas, no hay un fundamento espiritual, no hay un poder. Por eso, la única manera a ser preparados es poner nuestra fe, nuestro entendimiento sobre la roca. Pero doctrinalmente eso también significa algo muy significante. Significa que nuestra doctrina, nuestro entendimiento de la verdad no puede ser basado solo en un estudio superficial, pero debe ser un estudio profundo, en un estudio que tiene que ver con la roca, que es bien fundamentado, profundo y sólido, que significa que nosotros diariamente estudiamos la verdad, estudiamos nuestras lecciones, estudiamos nuestra Biblia, y no solo estudiamos y leemos la Biblia, pero también estudiamos distintos temas, así como están compuestas las escuelas sabáticas. Y este estudio prácticamente es algo que nosotros podemos diariamente practicar para fundamentar nuestra fe, para que tiene un fundamento sólido, porque cuando vienen las tentaciones y los vientos, como dice aquí, la lluvia y el agua, entonces nuestra casa se destruirá si no tiene este fundamento profundo. Pero vamos a ver la próxima pregunta 5. ¿Qué debe enfrentar el pueblo de Dios en un futuro cercano? Entonces, ¿qué sucede? No solo un zarandeo interno, pero también un zarandeo. ¿Qué tipo de zarandeo estamos enfrentando? Bien, la actitud que nosotros asumimos ante las dificultades, los problemas, las tribulaciones, evidencian cuál es nuestro cariz espiritual, es decir, cuál es nuestro fundamento. Y por eso la epístola de Santiago nos lo presenta en una forma muy vívida. Se dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe obra paciencia, mas tenga la paciencia perfecta su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin faltar en alguna cosa. Hermanos, es tan significativo, tan lleno de significado, valga la redundancia, esta cita bíblica, que debemos analizarla con algo más de detalle. ¿Qué quiere decir esto para nosotros hoy? Entonces, sabemos, el Señor nos lo anuncia, que tribulaciones, crisis, problemas van a venir sobre nosotros. Y está más cerca que nunca antes. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Nosotros sabemos que esto ocurre con propósitos específicos. El Señor está llevando al mundo a una decisión final, a una separación total entre el bien y el mal. ¿Conocemos cuál es la razón? ¿Conocemos cuál es el fin? Así que no nos debe
llegar esta dificultad como un acto traumático, como un acto de desesperación, sino que hoy empieza esa preparación. Y entonces cuando llega, sabemos que Dios está más cerca, que nuestra liberación se ha aproximado ya. Y esa actitud es muy importante, pero no es solamente la actitud. Nosotros tenemos en ese momento que analizar y podemos evidenciar incluso hoy ante las pequeñas dificultades y problemas que enfrentamos, cuán profundas son nuestras raíces, cuán fértil es el terreno, cuán limpio y purificado de elementos nocivos y perjudiciales para el crecimiento de nuestra vida espiritual está el terreno de nuestro corazón. Porque si nos escandalizamos ante la mínima dificultad, posiblemente nuestra semilla, la verdad que hemos recibido, haya podido caer entre pedregales y ahoga la semilla, muere rápidamente, porque no hay raíz, no hay profundidad espiritual. Así que el Señor nos ayude hoy a tener esa firmeza, perseverancia, a tener capacidad de asumir y con la ayuda de Dios enfrentar esas dificultades de hoy para estar listos para las de mañana. También el versículo dice que debemos alegrarnos en las tentaciones. Es prácticamente esos zarandeos pequeños que causan nuestra incomodidad y nuestros choques con el mundo ahora son una bendición, una preparación para un zarandeo futuro más grande, más profundo y más serio. Y eso es de que está hablando prácticamente la próxima pregunta, número 6. ¿En qué ayuda podemos confiar también en la situación más difícil? ¿Qué ayuda está esperando los creyentes? No solo esperando esta ayuda cuando viene el zarandeo y las tentaciones grandes, pero en nuestra vida diaria, ¿qué ayuda podemos recibir de parte del Señor? La ayuda mayor que existe en este universo. Todo el cielo está dispuesto a ayudarnos. El Señor Jesús dijo: yo pediré a mi Padre y os enviará el Espíritu Santo. Además tenemos a los ángeles, tenemos todo el cielo dispuesto a colaborar en nuestro favor. Entonces no es cualquier ayuda la que recibimos, es la máxima, la perfecta, la más santa y elevada ayuda que ningún ser humano pueda imaginarse. Pero tenemos que ser capaces de solicitar, desear y llenarnos de esa ayuda. Y eso es hoy. Eso es hoy. Pero eso no es todo lo que Dios nos da. Dice que Él nos da su palabra. Nos da la Biblia, que la tenemos. Y hoy tenemos que oírla, escucharla, practicarla, conocerla, aprenderla y difundirla. ¿Y qué más tenemos que hacer? Tenemos que perseverar en lo que sabemos que es correcto. Así que tenemos en nuestra ayuda todo el cielo, en una labor personalizada para cada uno de nosotros y en el conjunto también del pueblo de Dios. Tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance sin ningún tipo de problema o dificultad. Debemos estudiarla diariamente, con celo, con intensidad y con profundo interés, y rogarle a Dios que nos ayude a practicarla, hacerla nuestra, que la verdad se vuelva carne y espíritu en nuestras vidas, y entonces perseverar, permanecer en lo que es correcto, para que cuando llegue el momento de máxima crisis y dificultad, el Señor ya nos haya fundamentado, nos haya puesto firmes y maduros en la verdad. Perseverar hasta el fin, dice el versículo de Mateo 24:13. Entonces significa que uno puede llegar casi en el fin del camino, y entonces ser zarandeado y por algún problema, entonces puede apartarse del camino bueno y del reino celestial. Es muy interesante, es muy animador el mensaje, pero al mismo tiempo requiere una intención muy seria, una
una decisión muy profunda, una decisión a vida y muerte si nosotros estamos hablando de la verdad, de vivir la verdad y de seguirla. Vamos a continuar aquí en pregunta número 7. ¿Cuál es el secreto para no quedar fuera del pueblo de Dios, sino estar con los vencedores? ¿Quién es el secreto? Bien, segunda de Crónicas 20:20, posiblemente una cita muy conocida. Es importante que en la escuela sabática se mencione algo del evento histórico como tal que produjo esta situación, pero queremos centrarnos especialmente en la declaración que Josafat, como rey de Judá, dirigió a los moradores de Jerusalén. 1. Creed a Jehová vuestro Dios. Entonces, nosotros no solamente tenemos que decir yo conozco, yo sé, yo escucho. Debemos creer, y creer es el acto por medio del cual sometemos nuestra voluntad en plena aceptación a la palabra de Dios. Y eso requiere todo el esfuerzo humano, bendecido por el poder divino. Pero no solamente eso, sino que además el espíritu de profecía es el que nos da la prosperidad. Así que tenemos por una parte que para estar firmes, para estar seguros sobre la roca, tenemos que creer en el Señor con todo nuestro corazón. Y para crecer, no solamente quedarnos estáticos y firmes, sino crecer en esa firmeza y en esa estabilidad espiritual, tenemos que cimentarnos en el espíritu de profecía. Esos dos elementos son básicos. Recordemos Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Quien no dijere conforme a esto no le ha merecido. Hay, de nuevo, la palabra de Dios, la ley de Dios y el espíritu de profecía. Pero entonces, aquí se nos habla de que ese es el modo de estar en la luz, de no morar en las tinieblas. Y aun cuando las tinieblas cubran de esta tierra, estaremos iluminados con la luz espiritual que Dios nos ha hecho a nosotros propiamente luz por medio de su palabra y por el espíritu de profecía. Muchas gracias. Nuestro Señor Jesucristo dice, un poco estará la luz entre vosotros. Bueno, es una expresión que Él da a sus discípulos, literalmente considerado en su vida y su presencia con ellos, pero también nosotros sabemos que tenemos un poco tiempo de preparación, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a tener hasta el desarrollo final de los eventos. Y este poco tiempo de preparación debe ser usado. Y prácticamente hoy día tenemos enorme luz, tenemos prácticamente todo lo que es necesario. Hasta en un teléfono celular podemos tener la Biblia a todos los idiomas que queremos. Podemos tener todos los testimonios de hermana White dentro de un teléfono pequeño. Hasta el comentario bíblico creo que ahora se puede conseguir también en este formato tan pequeño. Entonces no tenemos más excusas, tenemos luz, tenemos la posibilidad, libertad de estudiar, libertad de practicar el cristianismo y la verdad. Entonces esto es la luz que es necesaria y es un poco tiempo, pero va a venir el tiempo de las tinieblas cuando no vamos a poner a practicar. Me recuerdo algunas experiencias de los países comunistas cuando la Biblia fue prohibida y un libro de hermana White fue una cosa peligrosa si uno lo puede llevar, y tener un libro así se consideraba un tesoro enorme grande porque no se podía conseguir en ningún lugar. Es interesante e importante, queridos hermanos y hermanas, que entendemos y apreciamos el tiempo de gracia que todos tenemos hoy. Vamos a ver el pregunta número 8, el final. Al final, ¿cuáles serán los resultados de la lucha entre la verdad y el error? Hay un propósito por el cual esa situación límite, extrema, llega a nuestro planeta. Y sabemos que el propósito fundamental es que se diferencie claramente el mal y el bien.
y se identifique aquellos que siguen uno u otro camino. Ese es el final. Ahora, para llegar a ese final, ¿qué se hace? El primer elemento es cómo Dios presenta con gran potencia, de tal manera que toda la tierra es alumbrada con el poder de su gloria, y eso es el ángel de Apocalipsis 18. Es el último mensaje de gracia y amonestación a este mundo para facilitar la toma de posición firme de cada ser humano en cuanto a la lealtad o a la deslealtad a la ley de Dios, centrada específicamente en el cuarto mandamiento. Ahora bien, la declaración de que el mal impera, de que distribuye todas esas doctrinas falsas, será puesta en evidencia a nivel mundial. Y esas declaraciones serán dadas por el fiel pueblo de Dios, ya que reciben la lluvia tardía y reciben la capacidad y el poder espiritual para hacer este último llamado de apelación a el mundo. ¿Con qué fin? Con el fin de que se produzca un abandono de las doctrinas, las prácticas erradas que representan Babilonia. Ya hemos estudiado todo ello. ¿Por qué razón? Porque está llena de demonios, de toda corrupción, de toda doctrina errada y de todo espíritu inmundo. Así que con el fin de liberarse del mal, del demonio, de lo inmundo, también de todo lo que es sucio y aborrecible, para sacar todo lo que está mal, lo que es sucio, aborrecible, inmundo y caído y demoníaco delante de Dios, es necesario este último zarandeo final y definitivo, con el fin de la separación completa entre el bien y el mal. Y Dios requiere que cada individuo hoy empiece esa labor. Por eso, a lo largo de esta lección tenemos que tener el propósito de ir punto por punto esas causas y esos elementos que identifican si superaremos el zarandeo o no con el poder de Dios. Hay una parte que nos permite conocer y identificar nuestro nivel espiritual por nuestras acciones, por nuestro fundamento, por nuestros gustos, por nuestros deseos, por nuestra relación entre el conocer y el hacer. Podemos calcular nuestra temperatura espiritual, nuestro deseo de hacer obra misionera, de comunicar a otros, de ser semillas que multiplican y dan más fruto de lo que ellos mismos son, con raíces profundas. Liberarnos de todo lo que nos separa de Dios. Hagamos en este sábado una identificación de corazón con el Señor y le digamos: Señor, muéstrame lo que yo no veo, libérame de lo que está mal, haz que todo lo que es inmundo, sucio, corruptible, babilónico, todo lo que no puede asociarse contigo, todo lo que no puede morar en el cielo, despójame, ayúdame a liberarme hoy, porque en el momento final no hay tiempo para eso. Amén. Muy importante es este mensaje. También interesante es la visión que hermana White tiene, viendo prácticamente el pueblo de Dios como un ejército marchando, y todos ellos que se unen con el pueblo de Dios se unen a este ejército. Es tiempo de guerra, tiempo importante, tiempo de atención y tiempo de preparación. Pero en lo mismo tiempo tenemos la buena noticia, que tenemos todas las posibilidades y todo que es necesario. Tenemos disponible el Espíritu Santo, tenemos disponible los ángeles celestiales que están dispuestos de ayudarnos, tenemos disponible nuestro Señor Jesucristo que es nuestro sustituto y abogado, a quien podemos ir y confesar nuestros pecados y ser limpios, preparados. Tenemos a Él que transmite nuestras oraciones delante del Padre, y podemos recibir el poder del Espíritu Santo. Pero no debemos esperarlo para mañana, pero debemos pedirlo hoy. Hoy debemos prepararnos. La vida diaria es muy importante, morir diariamente y resucitar con Cristo diariamente. Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le deseamos un feliz sábado.